pasaje, creo yo, en muchas iglesias de los más predicados, un pasaje lema en muchas conferencias misioneras, un pasaje muy enseñado, muy predicado, pero muy poco cumplido. ¿Y de qué nos sirve escuchar algo que no vamos a cumplir, hermanos? ¿De qué nos sirve hacer algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer? Ahora, a mí no me había tocado la oportunidad de hacerlo, pero no me había tocado a mí personalmente la oportunidad de predicar este pasaje. Y yo quiero que usted se dé cuenta de que este pasaje no es una invención de una iglesia, no es el propósito del pastor, no es la misión del hermano del hermano del hermano, no es la misión de la denominación, es el corazón de Dios. La gran comisión es el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice ahí capítulo 28, versículo 18 en delante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este día, hermanos, quiero compartir con usted el deber de cumplir con la gran comisión. El deber de cumplir con la gran comisión. Dios, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, gracias porque tenemos un lugar donde nosotros podemos congregarnos. Pero tal como en la escuela dominical mirábamos, Señor, tú nos has regenerado, nos has dado un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento no vino por revelación del cielo, ese nuevo nacimiento vino porque alguien nos habló del evangelio, de la gracia. Enseña a tu iglesia a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mueve corazones, mueve mentes, mueve voluntades. Padre, tú me has puesto a mí aquí solamente como una voz en medio del desierto. Mi deber no es convencer a estas personas porque yo no tengo la capacidad de convencerlas. Yo solamente voy a ser el portavoz de lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Y va a estar en la responsabilidad de cada creyente obedecer o desobedecer tus mandamientos. Padre, bendice tu palabra en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda alguna, hermanos, un pasaje sumamente conocido, muy predicado, pero muy poco obedecido. La gran comisión, hermanos, o lo que conocemos como la gran comisión, es ese mandamiento, es esa ordenanza que el Señor Jesucristo dejó antes de ascender al cielo. La gran comisión, hermanos, quiero aclarar algunos mitos. Primer mito de la gran comisión no fue dada exclusivamente para los pastores. La gran comisión no fue dada únicamente para los pastores. ¿Cuántos piensan que es que al pastor se le da un salario, él debe de cumplir con la gran comisión? No, la gran comisión es dirigida para todo aquel que es un discípulo del Señor Jesucristo. Y hermanos, todos los que hemos creído en Cristo y seguimos a Cristo debemos obedecer sus mandamientos. La gran comisión no es solamente para el pastor. La gran comisión es solamente para los líderes que trabajan en la iglesia. La gran comisión no es solamente para un grupo selectivo de iglesias. La gran comisión es para todo aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios. Segundo mito de la gran comisión: muchos dicen que la gran comisión es una invención de la iglesia romana, católico romana. Eso es una tremenda herejía y mentira. Muchos dicen que este pasaje fue añadido por la iglesia católico romana. Es una tremenda y absurda mentira.
La gran comisión fue algo que el mismo Jesús dejó no solo en Mateo 28, sino en Marcos, pasajes paralelos, capítulo 1, capítulo 16, versículo 15, Lucas, capítulo número 28, San Juan, capítulo número 21 y Hechos, capítulo número 1, verso 8. Es un pasaje, es una encomienda, es un mandato que el Señor da en cada uno de los pasajes paralelos de la Biblia y que se repite también en las cartas paulinas del apóstol Pablo. Hermanos queridos, esta no es una invención de la Iglesia Católica Romana, este es un mandamiento bíblico. En tercer lugar, la gran comisión para muchos dicen que es innecesaria porque Dios sabe a quiénes va a salvar, así sea que se les lleve el mensaje o no, hay una elección incondicional. Esa también es una gran mentira, hermanos, porque es verdad que Dios ha elegido a los suyos, pero no en una elección incondicional de al cabo los escogidos van a ser salvos de cualquier manera. Claro que no. El apóstol Pablo dijo: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Hermanos, es el trabajo no de la gente inconversa. La gran comisión no es el trabajo solamente de un líder religioso. La gran comisión es el trabajo de toda la iglesia. Si está aquí, hermanos, es el trabajo de toda la iglesia. Y la gran comisión, hermanos, debe de cumplirse tal como el Señor Jesucristo lo estableció en este pasaje. Miramos aquí versículo 16. Antes de la ascensión de Cristo, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El Señor reúne a sus discípulos para entregarles una de las encomiendas más importantes para la vida de la era de la iglesia. Entregarles una misión sumamente importante para que ellos la cumplieran al pie de la letra. Y Él los reunió a ellos para enseñarles a ellos la comisión que se les había sido encomendada. Ahora, qué interesante es que los que el Señor Jesús dejó, dice Hechos capítulo número 1, eran como 120 en número. Había un grupito de 120 personas solamente, un grupo más grande todavía que esta congregación, y había un grupito de 120 personas que habían sido encomendados para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese era el mandato para ellos. Y hermanos, después del siglo IV, después de ese siglo IV, después de 4 siglos de cristianismo, los cristianos ya ni siquiera se podían contar por números. De ser 120 a ser multitudes, millones. Después de 2000 años de que Cristo dejó este mandamiento, hermanos, hoy en día hay millones y millones de personas que han sido salvos por la predicación del evangelio. Pero así como hay millones de personas que han sido predicadas por el evangelio, hay billones de personas que no han sido alcanzadas ni con un solo versículo de la palabra de Dios en su idioma. Así como hay muchas personas evangelizadas, también hay muchas personas que todavía están sin evangelio. Y hermanos, este no es el trabajo del gobierno. Este no es el trabajo de una denominación exclusiva. Soy bautista, es de los bautistas. No, hermanos, este es un trabajo de toda la iglesia universal. Este es un mandamiento para todos, hermanos. Este mandamiento, muchos de ustedes piensan que es para el que está aquí enfrente. Este mandamiento es para ti, querido cristiano. Y muchos de nosotros estamos sentados, callados, sin hacer absolutamente nada. Es verdad, hermanos, la salvación no depende de ti ni de mí. La salvación es un don de Dios, depende de Dios. Él es el que salva, pero nosotros somos los heraldos llamados a promover las buenas nuevas de salvación. Nota que esta comisión no se la dejó Dios a los ángeles, que su trabajo, su definición es mensajero. Dios no se la dejó a los ángeles, Dios se la dejó a la iglesia. Hermanos, qué mejor persona para explicar del poder transformador de Dios que aquellos que fuimos lavados con la sangre de Cristo, que aquellos que hemos experimentado lo que es ser perdonados, lo que es ser una nueva criatura, lo que el poder de Dios hace. Qué mejor persona para predicar el evangelio que aquellos que Él escogió para su gloria.
¿Qué mejor personas para predicar la gran comisión que a los que Él vino a morir y a salvar y a perdonar en esa cruz? Este trabajo es tuyo y mío. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Ahora, muchos son motivados por la culpa. Ay, no hemos cumplido la gran comisión y tenemos que cumplirla y levántate tú flojo a cumplir la gran comisión. Es cierto que debemos de cumplir la gran comisión, pero ese no es el motivo por un sentido de culpa. Cristo viene pronto, Él está pronto para venir, su segunda venida, hay que predicar con más ímpetu. Y amén, claro que hay que hacerlo, pero eso no debe de ser la razón por la cual predicar la gran comisión. La razón principal de predicar la gran comisión no se potencializa por sentimientos o por argumentos, se potencializa por medio de quien me dio el mandamiento. Es que no siento ganas de predicar el evangelio. Es que no siento el llamado de hacerlo. Es que no tengo ganas. Hermanos, es el problema, que basamos la gran comisión en sentimientos, emociones, en tiempo, si tengo o no lo tengo. Y no hemos entendido que la gran comisión depende, radica y gira alrededor de aquel que dio el mandato. Hermanos queridos, el mandato no es si tienes tiempo, no es si te gusta hacerlo o no. El mandato es: ve. Es que no tengo ganas, ve. Es que no tengo dinero, ve. Ese es el mandato. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Ese es el mandamiento. Y debemos obedecerlo. Pablo dijo: dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y Pablo no está hablando en el contexto de ese pasaje del dinero. Pablo está hablando del evangelio. Pablo dijo: a griegos y a no griegos soy deudor. Hermanos, somos deudores. Gracias a Dios nosotros conocemos el evangelio, pero ¿cuánta gente no conoce todavía del evangelio? Quiero que veamos, hermanos, este mensaje en tres partes. En primer lugar, lo que potencializa el mandamiento de la gran comisión. ¿Qué es lo que potencializa el cumplir con este mandamiento? ¿Cuál es la motivación que yo debo de tener para cumplir con este mandamiento? Mire lo que dice versículo número 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y mira el 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos cristianos, misioneros, evangelistas o evangélicos han hablado mucho del versículo 19 y 20. Y hasta han hecho clases, conferencias y llamadas, videollamadas de id. ¿Qué significa id? Hacer discípulos, bautizarlos, todas las naciones, enseñándoles, y perfectamente bien elaborado, y tienen un plan. Y en la conferencia misionera se llama por tanto id y hacer discípulos, y todo muy bien. Pero hemos olvidado que el versículo 18 está antes del versículo 19. Y que lo que verdaderamente potencializa la gran comisión no es el versículo 19, sino es el versículo 18. Lo que potencializa la gran comisión. Porque, hermanos queridos, la gran comisión no depende de instituciones, no depende de emociones, no depende de sentimientos de culpa, no depende de ver un video de negritos muriéndose en África, a ver quién quiere ir para allá. Hermanos, lo que potencializa el mandamiento de la gran comisión es la persona de quien me lo ha dado. ¿Sí está aquí, hermanos? Versículo 18 dice: se acercó Jesús y les habló diciendo. Se acercó no cualquier persona, no fue el papa, no fue el pastor, no fue el líder de la denominación bautista. Se acercó Jesús. Hermanos, lo que potencializa el ministerio de la gran comisión se sustenta y se basa en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo dijo: yo me he propuesto no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar a toda la gente. Ese es el mensaje que el Señor nos encargó llevar: su persona.
Ahora mire versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, la gran comisión se potencializa en la autoridad que Jesús tiene. Es la autoridad de Jesús lo que sustenta el ministerio de la gran comisión. La gran comisión gira alrededor de la autoridad, del señorío, del gobierno, del dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores. No gira alrededor de una institución, no gira alrededor de un pastor, no gira, pastor, es que ¿por qué tengo que ir a ganar almas para tener un ministerio? Hermanos, no podemos seguir con unos mandamientos, sí, y no cumplir el mandamiento primario para la iglesia, la gran comisión. La gran comisión, hermanos, se potencializa bajo la autoridad de Cristo. Dice: toda potestad me es dada. Esa palabra potestad denota autoridad, poder de gobernar, poder para regir, poder absoluto para demandar algo. Esa palabra potestad es autoridad para hacer algo, tiene poder para hacer algo. Y Cristo dice: toda la autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Más arriba que la autoridad del presidente municipal de esta ciudad, más arriba que la autoridad del presidente de nuestro país, más arriba que el presidente de la ONU, se encuentra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha dado una orden. Toda potestad me ha sido entregada a mí, en el cielo, en las huestes celestiales y en el universo y en la tierra. En pocas palabras, Cristo le dice a la iglesia: yo soy rey en el cielo y en la tierra. Y ese rey del cielo y de la tierra te mando a ir. No te está mandando el representante de un país, no te está mandando un líder religioso, te está mandando aquel que dio su vida por ti y que está sentado en el trono de Dios a la diestra del Padre, aquel que lo llena y lo reina todo. Hermanos, la gran comisión gira alrededor de quién es Él. La gran comisión gira alrededor de su poder, de su autoridad, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret sean perdonados todos los pecados, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, para que en el nombre de Jesucristo toda lengua confiese que Él es el Señor. Todo radica bajo Cristo, hermanos. Todo radica bajo Cristo, su autoridad. Jesús anunció una autoridad con la que Él fue investido. Una autoridad universal, abarca más allá de una región, abarca más allá de una jurisdicción, abarca más allá de un límite. El reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites. Por eso dice: a todas las naciones. A mí no me importa si en China son comunistas. A mí no me importa si en Arabia son musulmanes o si en México son católicos. Ve a todas las naciones, porque toda la autoridad es mía. Yo quiero que tanto los comunistas como los musulmanes como los católicos conozcan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ve a todos ellos. Ve a todos ellos y que conozcan mi autoridad. Ese es el potencializador de la gran comisión. Ay, es que no siento el deseo, no siento la emoción. Los misioneros van y sentí una carga. Es bueno sentir una carga, hermanos, pero eso no potencializa que yo haga la obra, sino quién me ha enviado. Como Isaías vio la grandeza de Dios y eso lo llevó a decir: heme aquí, envíame a mí. Ahora el mirar al Señor sentado en la diestra del Padre nos debe de llevar a decir: Señor, yo voy. Él es digno, hermanos. Él es digno, hermanos. Despiértese. Él es digno. Y si usted no está ganando, usted no está haciendo la gran comisión, querido creyente, déjame recordarte algo. Si tú no estás cumpliendo con la gran comisión, tú no me estás afectando a mí. A final de cuentas, Dios hará su obra.
Porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia no edifica la iglesia, Él edifica su iglesia. Y Él no nos necesita. La comisión te ha sido dada. Todo radica, hermanos, en la autoridad que a Cristo le fue dada. Ahora, ¿qué significa que a Cristo se le dio toda autoridad? Vea el versículo 18. Jesús dice: toda potestad me es dada. Esa palabra me es dada. Me es dada. En el original griego se habla de que alguien le dio esa autoridad. Pero la pregunta es: ¿no se supone que Cristo, al ser Dios, Él ya tenía la autoridad? ¿No se supone que Cristo, al ser Dios y el ser Dios, Él ya tenía o contaba con esa autoridad? Para contestar esa pregunta, hermanos, vamos a indagar un poquito en Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 10. Vamos a ver por qué Jesús dice que toda autoridad le es dada. ¿Por qué dice que el Padre le otorga a Cristo esa autoridad? Filipenses capítulo número 2, versículo 7, y vamos a contestar esa pregunta. Entonces, si Cristo es Dios, ¿no tenía Él autoridad? La respuesta, primeramente, para explicarlo después, es sí, Cristo tenía autoridad. Pero esta autoridad de la cual Cristo habla, no habla de una autoridad meramente para sacar demonios o hacer algún milagro. Esta autoridad es una autoridad suprema y universal, donde tiene el dominio y el control de todo, tanto en el ámbito celestial como en el ámbito terrenal. Mire Filipenses capítulo número 2, versículos 7 al 10. Versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de ¿qué, hermanos? Apunta a eso, subráyalo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y ve esta frase: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en ¿dónde, hermanos? En los cielos y en la tierra, y ¿dónde más? Y debajo de la tierra. Mire acá, el Padre le otorgó al Señor la autoridad. Le dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿hay dos dioses entonces? No, hay solamente un Dios. El Hijo, Jesús, es Dios en esencia, pero también era hombre. Quédate con eso. En esencia Jesús es Dios, pero también era hombre. Ahora, mire primera de Timoteo 2:5. Lo mencioné ahorita de memoria, pero quiero que usted lo mire. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Note a esto, hermanos. ¿Por qué dice Jesús que toda autoridad le fue dada? Primera de Timoteo 2:5. Dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios. Amén, hermanos. Hay un solo Dios. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, María, la guadalupana, no, ¿verdad? Jesucristo, hombre. Vea esa palabra, subráyela, hombre. No es la morenita. La morenita la tengo en mi casa viviendo conmigo y está embarazada. No es la morenita, la virgencita, la mediadora. No. No es el Papa el mediador, ni el arzobispo fulano de tal, ni Sor Juana Inés de la Cruz, ni fulano de tal, ni el pastor fulano. El mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Pero Pablo añade algo interesante: hombre. El Verbo fue encarnado. El Verbo, como Dios, tiene autoridad, pero Cristo se hizo hombre. Para entender esto de toda potestad me fue dada, necesitamos entender algo en el libro de Génesis, capítulo 1, no vamos a ir por texto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la Biblia. ¿Estás de acuerdo o no? Eso dice la Biblia. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y le dijo al hombre: señorea sobre los peces, los animales y toda la tierra. Vas a señorear, vas a tener la potestad de toda la tierra. Dios le entregó al hombre, a Adán y a Eva, la potestad de la tierra. ¿Sí me está escuchando? Cuando Adán y Eva pecaron, la imagen
y la semejanza de Dios en el hombre se distorsionó y se deformó por completo. Tenemos fragmentos de la imagen de Dios. Somos seres pensantes, emocionales. Tenemos cosas de cómo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero corporalmente la imagen de Dios se ha deformado conforme el pecado fue entrando en el mundo. De vivir una longevidad de años, empezó a reducirse la longevidad de años. Empezó el hombre a deformarse en pensamiento, en mente, en atributos morales, conciencia. El hombre empezó a deformarse por causa del pecado. El hombre le entregó a Satanás las llaves de lo que Dios le había entregado a él para señorear. El hombre perdió esa potestad. El hombre perdió ese control. Se deformó, se degradó a través del pecado. Adán y Eva, Dios los creó y le dijo: fructifiquen y multipliquen la tierra, pero para que toda la tierra estuviera llena de seres con la imagen y la semejanza de Dios. Ese fue el mandamiento principal de la fructificación y la multiplicación. Fue la procreación de hijos para que la tierra se llenara de la imagen y de la semejanza de Dios en los hombres vivientes. Pero cuando el pecado entra en el mundo por un hombre, esa imagen se fue deformando. Y ahora dice la Biblia en Génesis 6 que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que el pensamiento ya era de continuo solamente el mal. Todo lo que Dios había hecho perfecto se degeneró por causa de la entrada del pecado, y Satanás se apoderó de eso. Ahora, para poder ser salvos o para poder recuperar esa potestad se necesitaba de un mediador o un redentor. Génesis 3:5: y tú herirás a la serpiente y la simiente de la mujer, la simiente te herirá a ti, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. La promesa de una simiente, la promesa de un postrer Adán. Y luego Dios le aparece a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No dice en tus simientes, dice en tu simiente. Y esa simiente, hermanos, mire Gálatas capítulo número 3, por favor. Vamos a ver quién era esa simiente. En la simiente, en la descendencia de Abraham, en el pacto abrámico, Dios proveyó, Dios prometió ese postrer Adán que redimiría a todo lo que Adán y Eva perdieron en ese huerto del Edén. Mire lo que dice ahí en Gálatas capítulo 3, versículo número 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente. ¿Quién es la simiente? La cual es Cristo. Él es esa simiente. Romanos 5, capítulo 5, versículo número 15 al 21 dice que por el pecado de un hombre el pecado entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero que por la justicia de un solo hombre todos los hombres fueron justificados. Ese postrer Adán, ese redentor se llamaba Jesucristo, Jesús de Nazaret, en hebreo el Yeshua, y habitó entre nosotros. Y anduvo 3 años y medio en su ministerio terrenal. Murió en esa cruenta cruz. Pero cuando resucita, se le concedió el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Un hombre. Por eso dice que Dios el Padre le dio la potestad. ¿A quién se la dio? A un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo de Nazaret. Él es ese hombre. Él es ese postrer Adán, el que se sentó a la diestra del trono de Dios. No vamos a ver a Cristo de una figura espiritual, vamos a ver a Cristo en carne y hueso. Él resucitó corporalmente. Tiene un cuerpo de semejanza de hombre glorificado. Entonces, ¿quién está centrado en el trono de Dios? Un hombre, el postrer Adán. Dice: toda potestad me es dada, una suprema autoridad, más que la que Adán tenía. Adán tenía señorear la tierra y los peces. Cristo dice: yo tengo potestad en el cielo y en la tierra, como Dios y como hombre. Wow. Él tiene una suma potestad en todos los ámbitos.
de la vida. Espiritual, celeste, universal, terrenal, y lo veremos un día en el milenio reinando terrenalmente. Querido hermano, Cristo dice: a mí se me entregó una potestad suprema, y no me la dio cualquier persona, me la dio el Padre. Mire lo que dice Hebreos capítulo número 10 verso 12. Todos tienen cara como de no sé ni de qué rayos ese hombre está hablando. Pero eso le pasa, hermano, tiene esas dudas porque no lee la Biblia y porque no la estudia. Pero esa es la doctrina de la deidad de Cristo. Hebreos capítulo 10, 12. Los que van a entender son los que ya cursaron instituto, deberían de entender. Pero hermanos amados, Cristo es 100% Dios, 100% hombre, hermanos. Él es 100% Dios, 100% hombre. Y Él está centrado en el trono de David, su padre, eternamente. Mire lo que dice Hebreos 10, 12. Dice la palabra del Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde, hermanos? A la diestra. Ese Jesucristo de Nazaret, ese hombre que anduvo entre la tierra, que despreciaron, ese hombre está sentado en el trono más grande y sublime. Muchos comentaristas dicen que a quien Isaías vio fue a Jesús. Eso dicen muchos. Ese trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Un hombre entronado en el trono de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese hombre que está en el trono, en la diestra del Padre, ese hombre que fue puesto ahí, que a quien sus enemigos serán por estrado de sus pies, dice la Biblia. Ese hombre te ha enviado a ti, ese Dios te ha enviado a ti y a mí, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es una orden real. Y cualquiera en el tiempo del occidente que no cumplía con una orden real. Ahora, el Señor es un Dios misericordioso y clemente, pero en el día del juicio, en ese tribunal de Cristo, muchos seremos avergonzados por nuestro incumplimiento a esa orden real. ¿Por qué crees tú, querido cristiano, que Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio? ¿Por qué crees que Pablo decía eso? ¿Por qué crees que Pablo estuvo dispuesto a morir aserrado, golpeado, maltratado? ¿Por qué crees que Pablo estuvo dispuesto a ser apedreado por los propios de su nación? ¿Por qué crees que Pablo fue apedreado en Listra, naufragado? ¿Por qué crees que Pablo resistió eso? ¿Por qué crees que los apóstoles resistieron eso? ¿Por qué crees que los discípulos resistieron eso? Porque sabían que Jesús era digno y era el que les había mandado. Entendían que la gran comisión dependía no de sentimentalismos, sino de aquel que los había enviado. La semana pasada mirábamos este pasaje cuando Saulo de Tarso, Pablo, ve la gloria de Jesús resucitado. ¿A quién persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él ve a Cristo y dice: Señor, ¿ahora qué hago? Bueno, te voy a decir qué vas a hacer. Y después le dice a Ananías: ve y úngeme, lo instrumento escogido me es este. Yo le voy a enseñar cuál necesario es padecer por mi nombre. Y si tú lees Hechos 9:20, dice: enseguida Pablo se levantó y empezó a predicar en las sinagogas. Enseguida. Una contemplación de la gloria y de la majestad del Señor nos hace entender que la gran comisión no es idea de un hombre, es idea de un Rey todopoderoso en el cielo y en la tierra. ¿Sí está aquí, hermanos? Por eso Cristo dice: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. Tengo a alguien que me la dio el Padre. Mire, ahora sí Filipenses 2, ahora sí lo vas a poder entender mejor. Filipenses 2, versículo número 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó, ¿qué dice? Hasta lo sumo. ¿A quién exaltó hasta lo sumo, hermanos? A Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre, hermano.
La gran comisión es que en el nombre de Cristo hay perdón y salvación. En Él hay poder, Él da potestad, hermanos. Él me ha enviado, Él te ha enviado para que en el nombre de Jesucristo un día todas las naciones, tanto que le hayan aceptado como rechazado, dice la Biblia, se postren y reconozcan que Él es el Señor. Él tiene toda la autoridad. Ahí es donde se potencializa la gran comisión, en su persona, en su autoridad y en su mandato. Sigamos por favor, Mateo 28. Entendiendo esto, entendiendo lo que Jesús enseña, lo que Él quería mostrarle a sus discípulos, verso 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, este por tanto es una conjunción que nos indica un aviso importante o que introduce algo que ya se habló en el pasado. Es una conjunción griega que se utiliza para dar a conocer detalles de lo que anteriormente se habló. Ese por tanto quiere decir: al saber que yo tengo toda la autoridad, el dominio y el poder sobre la tierra y los cielos, en mi nombre hay perdón de pecados, en mi nombre hay salvación, en mi nombre todos se van a arrodillar, mi nombre lo conocerán todas las naciones. Por tanto, vea el mandato: id y haced discípulos. ¿A dónde, hermanos? A todas las naciones. No existen 1000 dioses, hermanos. No seamos herejes. No existen 1000 dioses, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Que los hindúes, que los musulmanes, que los budistas tengan su propio Dios, esa es una cosa, pero solo hay un Dios. Y ese Dios quiere darse a conocer a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los pueblos, a cada pueblo gentil, a todas las naciones. El mandato es específico. Entonces, al contemplar o potencializar la gran comisión en la persona de Jesús, en segundo lugar, vamos a ver el contenido de la gran comisión y su alcance. Cristo les está enseñando la mayor principal virtud de por qué hacerlo. Yo soy Dios, yo soy tu rey, yo soy tu Señor, yo te estoy ordenando que lo hagas. Y les dice: por tanto, al saber mi gloria y mi poder, por tanto, id. Ahora, mírenme acá, hermanos. Muchos cristianos o iglesias piensan que el mandamiento es id. ¿Cuántos piensan que el mandamiento es id? Levante la mano. Levante la mano, repente. Yo pienso que el mandamiento es id. Ese no es el mandamiento. El mandamiento es hacer discípulos. Mire cuál es el error aquí. Vamos a tener una campaña evangelística en la colonia fulana de tal y vamos a donar 500 pesos de rifa. Oh, perfecto, viene uno, vienen dos. Ah, wow, gloria a Dios, soy un tremendo evangelista. Vienen tres. Oh, gloria a Dios, no soy digno de ser llamado evangelista. Y no, y bueno, ¿cuántos más? Y ahí viene el cuarto y empieza mis multitudcitas a llegar. Y luego el 5, y luego el 6, y luego el 7. Ya vine, ya cumplí el mandamiento. Venga, hermana, ya cumplí el mandamiento. Y ya vine a buscarlas. Ya vine a hacer una obra de evangelismo. Y luego después ya junté aquí parece, ya junté a mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero como soy un buen evangelista, las voy a multiplicar por 20 para que sean más gentes. Ya las tengo a todas. Ellos vienen primeramente por un incentivo terrenal. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a dárselo por válido. Ya tengo ahí, ya les predico el evangelio. Cristo vino, murió por ustedes. Ella está papaloteando, él está viendo el reloj y el teléfono. Pero ya les prediqué el evangelio. Viene el hermano: ven, hermano, tómanos la foto. Y luego mira, así hasta parece como cuando cazas los animales, que te tomas la foto con la casa. Así se toman. Tómame la foto con ellos. Y ya, así la foto. Y ya, el evangelista del año. Que el Señor Jesucristo me los bendiga y me los guarde. Nos vemos hasta nunca. Y para ellos esto es la gran comisión. Esto no es la gran comisión.
Ok, es válido juntar gente para que escuchen. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Pero esto no es la gran comisión. La gran comisión es: haz un discípulo de cada uno de ellos. No un discípulo tuyo, un discípulo de Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero para ellos esta es la gran comisión. Aquí estamos haciendo la gran comisión con todo, pastor, echándole ganas. Ok, no me digas juntamos 3,000 gentes en un parque. No me digas cuántas gentes juntaste en un parque. Dime cuántos discípulos tienes. Y cuando tú preguntas a un misionero, no todos, no voy a generalizar porque hay hombres tremendos de Dios, y desgraciadamente por charlatanes como estos dejamos de apoyar verdaderos misioneros. Pero no me impacta cuántas multitudes juntas, hermano. Cristo no se impactó de las multitudes. Dice la Biblia que grandes multitudes iban con Él. Pero cuando les dijo Miguel que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser el hijo de Dios, duras esta palabra, y se fueron. Y solamente ¿cuántos se quedaron? Dijimos al inicio 120 discípulos. Discípulos. Seguidores hay muchos, evangelizados hay un montón, pero pocos son discípulos. Pocos son discípulos. La gran comisión no es ir a juntar un grupo de gente para tomarme una foto. Vea el mandamiento, hermanos. El mandamiento es ir. Ahí está, ya fui. Ahora siga leyendo. Hacer discípulos. No dice el pasaje hacer convertidos. ¿Sí nota la diferencia del pasaje? Y lo puede ver en el original griego. No dice hacer convertidos. Dice hacer ¿qué, hermanos? ¿Qué es un discípulo? Efesios capítulo 4. Vamos a ver el ejemplo de un discípulo. Siéntense, hermanos, gracias. Bueno, se sentaron sin que les dijera, pero bueno, está bien. Ya vi quiénes son los desobedientes en la escuela dominical. Se crean. Efesios 4, hermanos, por favor. Efesios 4. Vamos a ver quiénes son los discípulos, hermanos. La palabra id, hermanos, no es un verbo, hermanos. Realmente la palabra id, hermanos, es un participio pasivo que se une con el verbo. El verbo no es ir. Ese no es el mandamiento. En el original griego hay un imperativo, hay una orden, hay un mandamiento, no hay dos. La orden, el imperativo en el original griego es hacer. Ese es el mandamiento original. Hacer. Ir, cualquiera va, hermanos, toda la gente va. Voy a la calle, voy a las segundas, voy a la casa. El ir es relativo. Si yo quito hacer discípulos, el ir es relativo. El ir puede ser en muchas formas: ir al doctor, ir a las compras. Pero ir y hacer discípulos, mientras vas caminando, la palabra ir es mientras voy yendo, voy haciendo un discípulo. Ese es el mandamiento. ¿Qué hacemos nosotros? Le doy un folleto, le hablo un mensaje de 5 minutos y jamás lo vuelvo a ver. Esa no es la gran comisión. Esa no es la gran comisión. Mire lo que dice ahí, por favor. ¿Qué les dije, hermanos? Perdón, se me olvidó. Efesios 4, hermanos. Ya estoy como Rigo, hermanos, ya chochando. Efesios 4, mire lo que es un discípulo, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Pablo. ¿A quién le está hablando aquí? A los que él enseñó y ganó para Cristo en Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y luego mire el versículo número 20: mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién, hermanos? Vea la palabra aprendido, didasco. Ustedes no aprendieron así a su maestro, a Cristo. Yo cómo sé que debo andar en las pisadas de Cristo, cómo sé lo que a Cristo le agrada, cuando recibo o cuando soy discipulado, instruido en el maestro. Un discípulo es un aprendiz de alguien. Pablo era discípulo de Gamaliel. Fue instruido por Gamaliel. Ese es un discípulo, alguien que aprende de otro. Nosotros no somos discípulos del pastor Carlos Díaz o de Jaime Campana, aunque muchos nos ganaron para Cristo. Fueron el instrumento
pero yo no soy un discípulo de ellos, porque si ellos se van al mundo, si ellos se mueren, yo no los sigo a ellos, yo no vivo por ellos, yo soy aprendiz de Cristo, Él es mi maestro. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Esa es la gran comisión. Pablo dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Siga leyendo, hermanos, siga leyendo. Si en verdad le habéis oído, y si habéis ido, ¿por quién, hermanos? ¿Por quién, hermanos? Por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. A ver, hermano, no entiendo. Cristo ya había muerto y resucitado para la fecha de esa carta. ¿Cómo que Jesús los enseñó a ellos? Dice Pablo, por Él haber sido enseñados. No fue Cristo personalmente, fueron los instrumentos de Cristo quienes predicaron de su persona. Eso es hacer discípulos. A veces nos jactamos, mira mi discípula, mi bonita discípula. Además aprenden las malas mañas de uno. No les enseñes tu carácter. Tú no eres el modelo a seguir. El modelo a seguir es Cristo. Pero ellos quieren ver a Cristo ejemplificado en la vida de un creyente. Entonces Pablo dijo, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Nosotros somos una muestra de la semejanza y de la imagen de Dios en todo el mundo con nuestro testimonio. Eso es hacer discípulos. Entonces entendamos eso, hermanos, que hacer discípulos no es ir a ser convertidos. Ese no es el mandamiento. Es hacer discípulos. Es hacerlo, es enseñarlos a caminar en la gracia. Es enseñarlos a caminar en la palabra de Dios. Es instruirles la vida que a su maestro le agrada. Como dice primera de Juan, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras dice, el discípulo que dice que Cristo es su maestro debe de vivir conforme a su maestro. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, ¿sí? Y el que ama padre, madre, hijos, mujer, hermanos, o su propia vida más que a mí no puede ser mí. Debemos de seguir las pisadas del maestro. Eso es ser un discípulo. Esa es la gran comisión. Y sí, ve, evangeliza, claro que sí, predica, esa es la manera en la que van a ser salvos. Pero hazlos un discípulo. Hazlos discípulos. Y no puedes hacer discípulo a un inconverso, tiene que ser regenerado por el Espíritu Santo, como miramos en la mañana. Sigamos Mateo 28, por favor, porque el tiempo corre, ya queda muy poquito tiempo realmente. Solo voy a enfatizar aquí, no voy a profundizar más aquí porque no tiene necesidad de profundidad. Está muy claro el texto que sigue. Versículo 19, por tanto, al tener mi autoridad, al entender que por medio de Cristo únicamente la persona va a ser salva, por tanto, id y haz discípulos. Vea ahora, hermanos, en siguiente lugar, el amplio alcance de la gran comisión a todas las naciones. Y aquí viene una triste duda. Yo creo que Cristo lo está diciendo en sentido metafórico. No, hermanos, Cristo no está siendo metafórico. Cristo lo está diciendo en un sentido literal. Prediquen a todas las naciones. Yo te voy a decir, te puedo ir a la historia. He leído poco realmente, no he leído mucho, pero he leído mucho de la historia del cristianismo, más o menos para conocer que gracias a Dios, hombres fieles que entendieron este principio en este país, tenemos el evangelio por la gracia de Dios. Imagínate, todo comenzó en una pequeña región en Belén de Judea. Todo empezó ahí. Ahí en un monte se dio este mandamiento a 120 en número. Y hoy en día, no sé cuántos kilómetros sea desde allá hasta acá, el evangelio ha llegado de continente a continente por la fidelidad, por la disposición y por la comprensión de quién les estaba dando este mandamiento a todas las naciones. Pastor, es que yo no puedo ir a todas las naciones. Es verdad, hermano, tú no puedes ir a todas las naciones, pero por eso existe la obra misionera. Sí, Pedro no salió muchas veces, Pedro salió muy pocas veces de Jerusalén. Se cree que estuvo en Corinto y Pablo menciona poquito. Se cree que, muchos dicen que en Roma, que por eso es el primer papa. Yo no sé si Pedro recorrió muchos lugares, pero el que más lugares recorrió fue el apóstol Pablo. Jacobo nunca fue
Santiago nunca fue a Roma, a Galacia, a Éfeso, a Tesalónica, pero enviaron un representante. Hechos 13 dice: apartadme a Bernabé y Saulo para las obras a las que yo los he mandado. Gracias a la obra misionera, muchos gentiles conocieron al Mesías, al Redentor. Hermanos amados, tal vez nosotros físicamente no podemos ir a todas las naciones. Mi deseo, mi oración es que muchos de ustedes sean llamados a eso, pero sí podemos enviar, sí podemos preparar, sí podemos apoyar para que otros vayan. Mire ese mapa, a todas las naciones. Qué hermoso sería tener un misionero de aquí, acá, y no es suficiente. Sobre todo en lugares no alcanzados, lugares no predicados. Aquí en Chihuahua tenemos tribus indígenas. ¿Cuáles son los que son de Chihuahua? No me acuerdo. Tarahumaras. Ya nos preguntamos si alguien está alcanzando a los tarahumaras, o si los tarahumaras hablan español, y si no hablan el español conocido nosotros, y tienen la Biblia en su idioma tarahumara. Esos son pueblos no alcanzados, aunque están dentro de nuestro país. Es un pueblo no alcanzado. Vámonos a los tarahumaras. Hermanos, cuando comprendemos la grandeza del Cristo resucitado, vamos a poder decir: Señor, a donde tú quieras yo me voy. Si tengo que ser un mártir por el evangelio, o si tengo que estar en una ciudad donde no haya persecución, a donde tú quieras yo voy. Yo entendí mi llamado. Yo quería ser misionero y pensé que ser misionero era poner un granito de arena, pero el Señor me mandó a este lugar, quizás no para salir, quizás no tengo el plan de salir, quizás Dios no me llamó a salir a otro país, pero sí a influir en esta iglesia y apoyar por medio de esta iglesia a hombres que están en otros lugares predicando el evangelio de la salvación. Hermanos, tenemos representantes en Líbano, tenemos representantes en África, tenemos representantes en Venezuela, con un presidente como Nicolás Maduro, pero tenemos gente en Venezuela, en Ecuador. Esta iglesia apoya a misioneros así. ¿Y sabes qué dijo Pablo en Filipenses? Es fruto que abunda a vuestra cuenta. Aunque nosotros no estemos yendo físicamente a esos países, estamos apoyando la gran comisión. Ok, yo no puedo ir, pero vaya un hombre fiel, yo te sostengo, yo te apoyo para que te quedes ahí, para que gente conozca el evangelio que yo conocí, a todas las naciones. Ese es el mandato, hermanos. Terminamos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es un sacramento que da más gracia. El bautismo es algo que representa gráficamente la muerte pasada y la vida nueva en Cristo. Qué precioso es. Y hermanos, tristemente como iglesia, les vuelvo a repetir, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Tristemente, ¿cuántas veces hemos tenido en este lugar bautismos de ver gente que diga: yo muerto al pecado, estoy vivo para Cristo? Muy pocas, hermanos. Ese es el mandamiento, bautizarlos. El bautismo es una representación clara de que ellos le pertenecen ahora a Cristo. El etíope dijo: creo que Jesucristo es el Señor, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado, Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y bajaron los dos y Felipe le bautizó. Pedro fue con Cornelio, le predicó, y Cornelio, dice la Biblia, que Pedro bautizó a toda la familia de Cornelio. Hermanos amados, esa es la gran comisión. Siguiente lugar, en el nombre, ahora aquí hay algo específico: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y ese nombre cuál es? Vea que no dice en los nombres, dice en el nombre. En el nombre de un solo Dios y un solo mediador. En el nombre de ese Dios. En el nombre de Elohim, del Altísimo. En el nombre de el Adonai. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese nombre es el bautismo. En el nombre del Padre, de Él es la salvación. En el nombre de Cristo, el Redentor. Y en el nombre del Espíritu Santo, que es el Consolador.
Los tres tienen parte en la salvación del hombre. Y terminamos, puestos de pie por favor, en ese nombre. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto, hermanos, es parte de la gran comisión. Hay que enseñarle todo lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. ¿Sabes, hermano? Mira acá, ¿sabe qué hay que enseñarle a esas personas que son salvos? Enseñarles también a que compartan de la gran comisión. Enseñarles a guardar los mandamientos de Dios. Enseñarles a vivir por la palabra de Dios. Y en tercer lugar y último, ya vimos el potencializador de la gran comisión. En segundo lugar, vimos el contenido de la gran comisión y su alcance. En tercer lugar, la promesa para cumplir la gran comisión. Versículo 20, mire qué promesa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosa y hermosa promesa. Querido cristiano que vas a evangelizar, no lo vas a hacer tú solo. Cristo dice, aquí yo estoy contigo todos los días. Yo me acuerdo cuando iba a venir a este lugar, yo sí le decía, Señor, no me envíes donde tú no me lleves. Hermanos, cuando venía en ese carrito con esa caja llena de mis cosas para venir aquí, Él estaba con nosotros ahí. Yo sé que Él está ahorita con nosotros y sé que estará conmigo y con mi esposa todos los días hasta el fin del mundo, mientras cumplamos con la gran comisión. La gran comisión. Qué tremenda promesa. Misioneros, jóvenes, hermanos que están siendo llamados o quieren servir al Señor de tiempo completo, tú tienes una mejor promesa. Pastor, prométame que usted me va a sustentar cuando ande yo en diputación. No te conformes con mi promesa, confórmate con su promesa. Yo estaré contigo todos los días. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. He aquí yo te sostendré de tu mano derecha y te diré, no temas, yo te ayudo. La palabra dice ahí, versículo número, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, y he aquí yo estoy con vosotros. Esta palabra dice, recuerda, toma nota, atento, mira, yo, nada menos que yo mismo. ¿Qué más deseas tú en la tierra? Nada más que yo estaré contigo todos los días, día tras día, aflicción tras aflicción, problema tras problema, hambre tras hambre, necesidad tras necesidad, hambruna tras hambruna, dolor tras dolor. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta que el mundo truene. Cumple con la gran comisión. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor. Perdónanos porque no hemos cumplido con la gran comisión. Perdónanos porque no hemos entendido